Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler de la serie Bienlo Galar. Sí, ya estoy en casa. ¿También llevaste al gato a la tienda? Su padre lo está buscando. Voy a limpiar la casa ahora mismo. Cuando regreses estará impecable. Jamie, oye, ¿a dónde vas? Le gritó a su amigo, que había salido corriendo de la casa. Lo vio irse con ojos sorprendidos y luego se transformó en exasperados. Jamie ha ido a buscarte. En fin, habló con calma. Respetaré tu decisión, le dijo. Después de enterarse de que había vuelto, volví a casa y vi el desorden que te había dejado. ¿Eso significa que tuviste que ser tú quien lo regañara? Por eso te llamó rápido. No lo está regañando, Frizz. El más joven probablemente no quería escuchar a Todd quejarse. ¿Y te divertiste viajando durante varios días? Estuvo bien. Todd levantó la vista y le sirvió a Frizz mientras le servía una bebida. Frizz pasó a comprar café antes de ir a abrir la clínica, que abriría por la noche, y se lo encontró el cliente que podría considerarse un cliente habitual. Se acercó para charlar. No había casi nadie en la tienda excepto él. Acabo de enterarme que también tienes un gato, es muy lindo. No es mío, es de el amigo de T. Vino a estudiar a casa de To y trajo el gato. Vi que el pequeño se sentía solo, así que lo traje a la tienda. ¿Cómo se llama? Sensi. Es una raza de exhibición, ¿verdad? Entonces el dueño lo tiene por inversión o para exhibición. Probablemente por inversión, dijo como compañero. Pero el gato parece muy apegado a ti. Mira, cuando intento jugar con él no juega conmigo. Y se va contigo. Todo apartó las manos de la licuadora, se inclinó y besó la frente del gato. No había atado a Sensi ni lo llevaba con correa, pero el gato no se alejó mucho de él. Lo rodeaba como si temiera que fuera él quien desapareciera. Frizz se acercó a la bolsa de viaje del gato. Sacó una varita mágica para gatos y le agitó. Haciendo un tintineo, los ojos de Sensi brillaron y salió a jugar con Frizz, como si fueran amigos desde hace mucho tiempo. También puede dar una pata. Muy inteligente, el dueño debe quererlo demasiado, ¿verdad? Respondió mientras miraba al gato. Había planeado sacar al gato solo por un rato, sin embargo. Al llegar se dio cuenta de que un empleado de la tienda había llamado diciendo que se enfermó, así que tuvo que convertirse en un trabajador temporal. Jimmy probablemente vendría pronto, siguiendo las instrucciones de T. Simplemente esperaría que el dueño se llevara al gato. Frizz jugó con el gato un rato. Cuando vio que las bebidas que pidió estaban listas, se dirigió al mostrador con la varita mágica para gatos. Frizz dejó la varita en el mostrador y el gato saltó para seguir el juguete. Al no haber nadie con quien jugar, el gato se acercó con Frizz como si le pidiera que jugara con él nuevamente. Ahora parece que te ha apreciado, dice Todd. Sonriendo, extendió la mano para tocar la cabeza del gato, que no paraba de querer estar cerca de Frizz. En ese preciso instante sonó la campana de la entrada de la tienda. Sensi giró la cabeza antes que nadie. Sensi, ven aquí. El gato saltó al suelo y corrió automáticamente hacia quien lo llamaba. El hombre alto que acababa de llegar miró a Todd con disgusto, y luego a Frizz con aún más disgusto. Era Jimmy. El joven dejó de mirar a Frizz con una mirada desafiante. Se agachó para tomar a su gato, quien se aferraba a la otra persona, quien se aferraba a él, deseando que lo abrazara. Jimmy no sabía qué decir, solo podía mirar a Todd extremadamente irritado. Corrió a buscarlo en cuanto supo que estaba en la tienda. Al llegar tuvo que soportar la dolorosa visión de Todd sonriendo a alguien más, hablando muy cercanamente con ese joven. Esa sonrisa era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Este es mi gato, dijo con fuerza, acercándose. Sintió un dolor agudo en su corazón, apretó los puños, intentando controlar sus emociones. Era una persona celosa y posesiva. No quería decir exactamente este es mi gato, quería gritarle a todos. Deje de coquetear frente a mí, todo me pertenece. Pero sabía que no tenía derecho a decir eso, y sus ojos ardían.